Buenas noches, mi nombre es Hernán Salazar y les voy a hablar un poco de cómo realicé los ejercicios prácticos de la asignación base de datos. Para empezar el ejercicio práctico nos pedía que creáramos una base de datos llamada Multimarket. Dentro de esta íbamos a diseñar alrededor de 8 o 7 tablas, las cuales en las primeras nos pedía simplemente asignar un tipo de dato a los campos que venían ahí, como por ejemplo cédula, nombre, apellido. Simplemente seleccionamos de qué tipo queríamos la variable, podría ser numérico, texto, tipo sí o no, moneda, etc. Para la tabla compras se hizo lo mismo poniendo los tipos de datos, pero además se tenía que poner una validación. Por lo menos en el campo cantidad, que era de tipo numérico, los valores no podían ser menores a 1. Entonces nos íbamos a palabra de validación y ahí agregamos una fórmula matemática para que fuera mayor o igual a 1. Así sucesivamente. También teníamos que tomar en cuenta que todos los campos eran obligatorios. En la segunda parte nos decía que creáramos una base de datos llamada adquisiciones. Esta tenía una tabla de proveedores, lo cual era más o menos parecido. Todas las propiedades del campo eran obligatorias. Agregar un tipo, ya sea texto, numérico, al campo, y con diferentes validaciones aceptar palabras o números específicos. La última parte es la parte de arreglar los formatos para tener un formato específico para cada uno. Por lo menos en el importe lícita nos pedían que el número fuera solo decimales y obligatoriamente mayor que 0. Después venía la parte de crear máscaras. Esto es para agregar un tipo de entrada a las variables que tenemos. Por ejemplo, en la tabla de proveedores, en el campo de cédula, nos pedía que el ingreso adecuado para una cédula de 7 dígitos con un dígito verificador. Para el fax, ingreso adecuado para un teléfono de 7 dígitos, tomando 3 dígitos, un punto, 2 dígitos, un punto y 2 dígitos. Después, en la tabla de licitaciones, habría que hacer un ingreso adecuado para el ID de licitaciones con 3 dígitos obligatorios para el número de licitación en el año, barra espaciadora y 4 números consiguientemente. Entonces solo teníamos que modificar las máscaras y crear una adecuada a lo que se nos estaba pidiendo. Y por último, los formatos definidos para los campos tendrían que ser en la tabla proveedores que el campo razón social, responsable y dirección fueran en mayúsculas. Y en la tabla de licitaciones que el importe licita fueran números enteros con 3 decimales y que fueran color verde. Eso fue todo por el ejercicio número 1.